Nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Abiertos, recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y esperanza en Él, en su amor confiamos, hay descanso en Él. Dios le bendiga, queridos hermanos, en esta hora. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión de adoración al Señor. Esperamos que hayan tenido una semana bendecida
hayan tenido una buena semana, guiados por el Señor, guardados en su mano poderosa, bendecidos por todas sus riquezas en gloria. Sean todos bienvenidos y alabemos, glorifiquemos al Señor. Y en esta hora vamos a meditar en la palabra. Vamos a meditar en su palabra y esperamos que esta palabra llegue a nuestras vidas, nos ayude a poder caminar con el Señor, nos ayude a ser firmes en la fe, nos ayude a conocernos a nosotros mismos, pero también a escudriñarnos cada día de cómo estamos delante del Señor. En estos días, cuando la situación nos asusta, nuestro estado estuvo transitando solamente por una semana por un semáforo naranja, y que este semáforo naranja trajo algunos problemas en cuanto a contagios por la pandemia que se está viviendo, pero esos contagios en algunos resultaron en muerte. Y nos ha alarmado tanto al gobierno como a nosotros mismos, los gobiernos tanto municipal como el estatal, el federal, el ver la cantidad de muertos, el ver la cantidad de personas que fallecen. Y hay regiones en donde el índice de letalidad es alto, y eso ha provocado cierto miedo, eso ha provocado cierto temor en la vida de los habitantes y obviamente en la vida de todos nosotros también, ¿verdad? Mayormente cuando sabemos que alcanza a alguno de nuestros amigos más cercanos, alcanza a alguno de nuestros amigos o conocidos, más conocidos, cercanos, como que nos da un poquito de temor. En esta tarde quiero que leamos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que traigas el consuelo, la paz a nuestras vidas, pero también traigas, Señor, la seguridad de que somos hijos tuyos, de que estamos en tus manos guardados, Señor, y que estamos, Padre Santo, fortalecidos para que cuando tengamos que pasar por esa situación no haya temor en nosotros. Cuando tengamos que pasar por esa puerta hacia la eternidad, tengamos la fuerza, la fortaleza, la dirección tuya. Padre, bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Cuando hablamos, dice el pasaje, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando alguien muere, todo mundo dice, descansa en paz. Realmente descansa en paz, pero no vamos a estar hablando de lo feo que es la muerte. La muerte, para los que alguna vez Dios les ha dado la oportunidad de pasar esa puerta y regresar, nos han contado que no es dolorosa. La muerte no es dolorosa, la muerte es como un sueño, en la paz, en la tranquilidad, y de repente ellos ven su cuerpo, ven a la familia llorar, ven a la familia angustiarse, pero ellos no sienten ni siquiera el dolor, no sienten ni siquiera la angustia que las personas que le rodean están sintiendo. Bueno, eso es lo que algunos han testificado. Pero, ¿qué hay del otro lado? Dice la Biblia, hay un juicio.
después de la muerte hay un juicio. Y cuando oímos la palabra juicio nos asusta. La palabra juicio nos asusta. Como al estudiante oír un día viernes, después de clase toda la semana, el viernes entra el profesor de cualquier materia y les dice: prepárense porque tenemos examen hoy. Estuvieron estudiando toda la semana, vieron un tema toda la semana, y quizá el profesor en ese día viernes quiera aplicar un examen de lo que ya han estado viendo. Pero la palabra examen provoca nervios. La palabra juicio provoca nervios. La palabra muerte provoca miedo. También provoca miedo. Pero vamos a ver en Mateo capítulo 25. Yo quiero decirles, vayamos a Mateo capítulo 25 y veamos qué es el juicio. Vamos a ver Mateo capítulo 25 y vamos a estar leyendo el versículo 31 al 34. Dice la palabra del Señor así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, ahora pasamos al versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y terminamos con el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Hay conciencia? En el juicio, dice la palabra, se reunirán las naciones, estarán ahí, y entonces el Señor empezará a apartar. Muchas veces vemos el juicio como que Dios está, o Cristo está juzgando nuestros pecados en ese momento. No. El juicio de Dios es cuando Dios recompensa, cuando Dios está recompensando a los hombres, a sus hijos, su manera de vivir. Todos vamos a comparecer. Según el apóstol Pablo escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vamos a escuchar esta palabra. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gracias. Es necesario que todos, aquí no es decir yo no paso, otros no van a, va a ir fulano, mengano, no. Todos, dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Para ser juzgados? No, para ser recompensados. Dice la Biblia, para que reciban lo que sus hechos merecieron, para que reciban lo que hicieron, sea bueno o sea malo. Cuando nosotros cruzamos la puerta a la eternidad, cuando cruzamos la puerta de la muerte a la eternidad, queridos hermanos, ya no hay nada que hacer del otro lado. ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo que tenemos que hacer es ahora que estamos en vida. Nuestra manera de vivir. Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 y 15, al 15. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará,
pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Gracias. Todos, Dios establece un fundamento de salvación. Dios establece el fundamento de salvación, dice el versículo 11 del capítulo 3, primera de los Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Juan 14, 6, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino al Padre es Jesucristo. El fundamento para la salvación es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros venimos a confesar nuestros pecados, lo confesamos a Jesucristo. Si usted le confiesa sus pecados a otra persona que no sea Jesucristo, no es salvo. Sus pecados no son perdonados. El único que perdona pecados es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, usted creyó en Jesucristo, empieza a vivir ahora una vida cristiana, empieza a vivir una vida con Cristo, empieza a vivir una vida con Dios. Por eso dice el verso 12, si sobre este fundamento, si sobre la fe en Jesucristo, la confesión de pecados a Jesucristo, dice, alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, se refiere a lo que usted está viviendo. ¿Qué clase de vida está viviendo? ¿Qué clase de vida está edificando usted? ¿En qué clase de vida se está edificando para llegar a la eternidad? ¿Se está edificando de una manera excelente? ¿El oro? ¿Se está edificando usted consagrando al Señor para servirle al Señor cada día con más amor, con más interés? El oro, algo fino, algo bueno, algo excelente. ¿Está usted dando lo que puede, lo mejor? También para servir al Señor, vivir la vida cristiana, que sería la plata, que serían las piedras preciosas, pero después viene madera. La madera se quema, la madera se pudre, la madera se deshace. Y dice, y más después dice, heno, la basura, hojarasca. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Qué clase de vida cristiana estamos viviendo sobre el fundamento de Cristo? Estamos hablando a los cristianos, a los que un día creímos en Jesucristo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué clase de vida está viviendo? ¿Qué clase de compromiso ha hecho con Dios? ¿Está realmente comprometido con Dios? ¿O está jugando, como comúnmente se dice, a la iglesita? Hoy soy cristiano, mañana también, pero a mi manera, sigo viviendo la vida cristiana a mi conveniencia. ¿Cómo? ¿Cómo está edificando usted su vida cristiana? ¿Cómo está edificando? Dice, la persona que haga buena obra, dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cómo vives en medio de la prueba? ¿En medio de la prueba piensas que Dios se ha olvidado de ti? ¿En medio de la prueba estás desistiendo de tu fe? ¿Estás buscando ayuda por otro lado porque crees que Dios no es suficiente? Acabamos de escuchar el canto que dice, Jesucristo basta. Pero para muchos Jesucristo no es lo suficiente como para poder ayudarnos. Jesucristo no es suficiente como para poder sostenernos en medio de la prueba. Dice la palabra, el fuego probará tu manera de vivir. El fuego probará tu vida. ¿Cómo vamos a ser juzgados? A veces, cuando vamos a presentar un examen, le pedimos una guía, ¿verdad? A veces pedimos una guía.
Para presentar el examen en el seminario, el examen profesional, nos dan una guía. Pero esa guía trae como 500 preguntas. Y de esas 500 preguntas te hacen 40 nada más o 30 nada más. Pero tienes que leer toda la guía. Solamente es para saber más o menos qué preguntas vienen, más o menos qué es lo que vamos a estudiar. Pero tenemos que prepararnos. En esta hora yo solamente quiero darles, no es la guía para el examen, para el juicio final, solamente es algo que sería bueno que nosotros empezáramos a observar en nuestra vida, empezáramos a analizar en nuestra vida. Cuando nos presentemos delante del Señor, ¿se imagina usted qué pregunta le haría al Señor? Vamos a ver algunas preguntas. La primera pregunta que pienso sería si cumplimos nuestro papel de la gran comisión. Cuando nos presentemos delante de Jesús en el juicio, posiblemente nos pregunte, ¿cómo desempeñaste tu papel en la gran comisión? Todos conocemos la gran comisión, todos sabemos de la gran comisión, todos estamos conscientes de la gran comisión, pero ¿realmente estamos practicando la gran comisión? Quizá una de las preguntas es, ¿cumpliste a cabalidad tu papel de la gran comisión? ¿Hiciste realmente discípulos? Porque nos manda a hacer discípulos. ¿Hiciste realmente discípulos? ¿Condujiste a los discípulos al bautismo? ¿Te dedicaste con el discípulo que tú le predicaste la palabra, le empezaste a guiar en la palabra, a dirigir en el camino del Señor? ¿Lo condujiste a las aguas bautismales? ¿Compartiste con el discípulo de que él en los momentos difíciles debe guardar su fe? ¿Lo capacitaste? ¿Le enseñaste al discípulo que el Dios en quien había creído o ha creído es capaz de estar con él todos los días de su vida para darle victoria sobre las tribulaciones, para darle victoria sobre las tentaciones, para darle victoria sobre aquellas cosas que vinieran a él para destruirlo? Muchas veces sí decimos, bueno, voy a cumplir la gran comisión y salimos y empezamos a evangelizar. No está mal, es parte. Pero una vez que la persona acepta a Cristo, una vez que la persona que usted evangelizó, una vez que la persona que usted, por quien ha estado orando y la ha traído a la iglesia hasta que esa persona ha aceptado al Señor, una vez que esa persona acepta a Cristo, muchas veces decimos, bueno, ya cumplí. Hay que hacerlo discípulo, no miembro de la iglesia. Hay que hacerlo discípulo. La segunda pregunta que posiblemente Dios nos haga cuando el día del juicio, posiblemente nos diga, el pastor está diciendo que estas son y vamos a prepararnos en ese. Qué bueno que se preparen esto. La segunda pregunta sería, ¿cuán victorioso fuiste sobre el pecado? No va a preguntar si fuiste tentado, sino que qué tanto, qué tan victorioso fuiste sobre el pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con él para muerte en el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias. Perseveraremos, dice el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
Muchas veces echamos mano y abusamos de la misericordia de Dios. Pecamos y entonces decimos, Dios me va a perdonar. Dios me perdona. ¿Sí? Fallamos, pero ¿qué tan débil eres en cuanto a las tentaciones? ¿Qué tan débiles somos en cuanto a los conflictos, en cuanto a la vida carnal? ¿Qué tan difícil se nos ha hecho a nosotros la vida cristiana? Dice la Biblia, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, los que hemos creído en Cristo, los que hemos puesto la base de nuestra fe en Cristo, Cristo es la base de nuestra fe, de nuestra salvación, ¿cómo vamos a seguir en el pecado? Dice el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en Cristo. Cristo fue sepultado, Cristo murió, pero cuando Él resucita, nosotros resucitamos también con Él. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Queridos hermanos, es tiempo de estar reflexionando, analizarnos, ¿qué tan débil soy? ¿O qué tan victorioso soy sobre el pecado? ¿Cuál es el pecado que más ha venido a mi vida y me ha confundido? ¿Cuál es el pecado que ha venido a mi vida y me ha tirado? ¿Cuál es el pecado que ha venido a mi vida y me ha hecho trizas o ha destrozado mi fe? Es tiempo. Aquí en esta tierra, en esta vida, en este momento, todavía podemos nosotros corregir. Es la guía es la palabra del Señor, la guía para el examen es la palabra del Señor. Y el Señor quiere que nosotros seamos fieles a Él. Número 3, la pregunta número 3, y con esta terminaríamos el cuestionario o el examen, si el fruto del Espíritu fue real en nuestras vidas. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice la palabra. Antes sed llenos del Espíritu. No hay una opción, es un mandato, sean llenos del Espíritu. Si Dios nos mandó, Dios nos envió al Espíritu Santo, es con propósito. Hemos permitido nosotros realmente que el propósito de la venida del Espíritu Santo a nuestra vida o a la iglesia se esté cumpliendo. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo realmente haga la obra, esté haciendo la obra en nuestras vidas para perfeccionarnos y presentarnos delante del Padre justos. Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta, queridos hermanos, sería para algunos, ¿quiénes entonces serían los salvos? Usted tiene la respuesta. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes serán salvos? Los que han creído en Cristo, los que han entregado su vida al Señor Jesús. La pregunta segunda o la siguiente pregunta podría ser, entonces, ¿quiénes serán condenados? Y vamos a escuchar Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino a condenar. Dice Lucas 19:10 que Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido.
No vino a condenar, vino a salvar. Vino a buscar, vino a redimir del pecado, vino a sacar del pecado al que estaba perdido. Pero ¿por qué algunos se pierden? ¿Por qué algunos van a ser condenados, serían condenados? ¿Es la voluntad de Dios? No. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. Dice el versículo 18, el que en Él cree, el que cree en Jesucristo, no es condenado. Creer no es solamente saber que existe Dios, no es solamente saber que vino Jesucristo, no es solamente saber que nació Jesucristo. Creer es abrir nuestro corazón, permitir que Él venga a nuestra vida, permitir que Él haga la obra completa de perdón de pecados, purificación de nuestras vidas, y que caminemos con Él, que hagamos lo que Él mandó que hiciéramos. Y entonces dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿De qué se está refiriendo? El ladrón en la cruz del Calvario creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y él murió. Quizá minutos después de que él hace esa confesión, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o tardó un poco más, pero no tuvo la oportunidad de seguir viviendo y de seguir haciendo otras cosas. ¿Se salvó? ¿Por qué? Porque creyó. Algunos quieren o están postergando ese encuentro, esa decisión hasta el día de su muerte. Y algunos dicen, bueno, le voy a gozar ahorita y el día, cuando ya poquito me falte para morir, entonces me arrepiento, le pido perdón a Dios. No sabemos. No sabemos cómo será nuestro paso a la eternidad. ¿Tendremos oportunidad? ¿No tendremos oportunidad? ¿Podremos confesar nuestros pecados, pedirle perdón a Dios en el momento que están antes de cruzar la puerta de la eternidad a la eternidad, que es la muerte? ¿O nos quedaremos en el intento de poder pedir perdón? Cruzamos la puerta y somos condenados. ¿Por qué? Por no haber creído, por no haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Queridos hermanos, está establecido, usted y yo, y ahora que mucha gente, amigos, conocidos, vecinos, personas que conocemos, nos dan la noticia, falleció, abrimos el Face y encontramos la noticia triste de personas que conocimos que viven en otros estados y quizá en otros países, ha fallecido, no necesariamente por lo de la pandemia. Todos estamos propensos a morir. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de la muerte, el juicio. Mi pregunta en esta mañana para ti es, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? Si la muerte nos sorprendiera hoy, ¿estamos preparados? ¿Has creído en el Señor? ¿Cómo estás edificando tu vida cristiana? ¿Estás dando todo? ¿Estás haciendo el esfuerzo por agradar a Dios siempre? ¿Le estás permitiendo a Dios que haga su voluntad en tu vida? ¿Estás obedeciendo a la voz de Dios? ¿Estás sirviendo de la mejor manera? ¿O simple y sencillamente tú dices, ya creí, Dios me perdonó, Dios no va a tener corazón de condenarme, Dios no va a tener el corazón de mandarme al infierno, porque Dios es amor? Dios no te manda al infierno. Recuerde lo que dijimos al principio, el juicio no es juzgar los pecados, en el juicio es recompensa por lo que hicimos en la tierra. Desde el momento que creímos en Cristo,
empieza nuestra vida en Cristo. En el momento que negamos a Cristo, en el momento que no permitimos que Cristo sea nuestro Salvador y que su sacrificio no sea para el perdón de nuestros pecados y buscamos otros medios, desde ese momento nosotros estamos rechazando el amor de Dios. Desde ese momento nosotros estamos marcando nuestro final. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos escuchar del Señor las palabras: porque tuve hambre y me diste comer. Te aplicaste, entregaste tu vida al servicio, entregaste tu vida a la voluntad del Señor, y el Señor te va a decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a tomar la mejor decisión, renunciar a todo lo que te está estorbando todavía en la vida cristiana, renunciar a todo aquello que no te permite entregarte, rendir tu vida completamente a Dios, renunciar a todo esto y permitir que Dios sea el Señor, el dueño de tu corazón, el que dirija tu vida para toda la eternidad. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y examine, analice su vida y busque la dirección de Dios. Si en su corazón ha encontrado que ha tenido luchas, ha caído, es tiempo de buscar el perdón de Dios. Es tiempo de buscar la fortaleza del Espíritu Santo. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Ahora quiero hacer un compromiso contigo. Que Dios te bendiga. Casa de misericordia.